saludo cordial para todos. Muchas gracias por acompañarnos un martes más acá en su programa Familias en Acción. Carol Salas les saluda cordialmente. Bueno, vamos a recordarles que en el Facebook de Radio Santa Clara pueden seguir el programa en redes sociales. Vamos a ubicarnos acá en la computadora que tenemos acá en la cabina. Ya estamos acá listos y recordarles que pueden participar llamando al 2460-6666. Vamos a compartir un momentito en redes sociales el enlace. Ustedes pueden ingresar en Facebook Radio Santa Clara y encuentran el programa en vivo. También pueden buscar mi perfil personal, Carol Salas Vargas. Programa Familias Aquí en Acción. Estamos. Bien, ya lo compartimos por acá y vamos a pasarlo también este enlace en algunos grupos que nos ayudan, que nos acompañan, que siempre están esperando esta información tan valiosa que les compartimos todos los martes, que son herramientas para los padres de familia para que se empoderen y a la vez empoderen a los hijos y los defiendan ante estas corrientes ideológicas que hoy estamos enfrentando. Hoy queremos abordar un tema muy delicado, pero muy importante y que ha estado sobre la mesa en Costa Rica desde el 2017 y es si existe o no existe el cambio de sexo. ¿Existe o no existe el cambio de sexo? Eso es lo que queremos abordar el día de hoy. Existe muchísimo material al respecto y existe material que está diseñado para los estudiantes en los centros educativos, en las escuelas y colegios públicos, y por eso es muy importante que los padres de familia estén informados, estén asesorados, tengan las herramientas básicas de cómo pueden realmente defender a los hijos, protegerlos de estas corrientes ideológicas que están fundamentadas en pensamientos, en gustos o preferencias sexuales, pero que no están fundamentadas en biología, porque la lucha que estamos dando los padres de familia para defender a nuestros hijos consiste en que estamos de acuerdo en que reciban una educación sexual, en que reciban información sobre sexualidad, pero que esté fundamentada en ciencia y en biología, y no que esté fundamentada en gustos o preferencias sexuales de grupos minoritarios o de algunas comunidades, como se ha venido dando en los últimos años acá en Costa Rica. Y entonces vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, cómo fue que llegamos hasta acá. Cómo fue que esto se comenzó a implementar en nuestro país, de dónde surge, de dónde nacen estos conceptos de la transexualidad, que le está diciendo a nuestros niños y jóvenes que se puede cambiar el sexo, que un hombre se convierte en mujer, que una mujer se convierte en hombre, lo cual es demasiado delicado. Y es importante, repito, que los papás, que las mamás, que los abuelitos, que los tíos, que los padrinos, que todos los adultos que tienen niños a cargo estén informados con estos temas. Que los maestros, que los profesores, los directores de centros educativos tengan el conocimiento pleno, básico, toda la información y que además tengan esa comunicación abierta y directa con los padres de familia de qué es lo que van a implementar en cada centro educativo, cuáles son esas actividades que van a llevar adelante para que los papás no se lleven estas sorpresas desagradables que estamos viviendo en Costa Rica. Y bueno, todas estas alarmas se encienden en el año 2017. Por aquí ya hemos comentado en otros momentos, pero vamos a repetir un poquito los antecedentes, la información,
Para aquellos que hoy nos acompañan nuevamente, para aquellos que no habían escuchado, y es que justamente en el año 2017 se comienzan a denunciar de manera pública en la Asamblea Legislativa de Costa Rica por 2 diputados, se comienzan a denunciar los programas de educación sexual del MEP que no eran acordes con los principios y valores familiares, los principios y valores costarricenses. Y es ahí donde los padres de familia entonces comenzamos a poner muchísima atención, comenzamos a investigar de qué se trata todo este asunto. Y sucede que en mayo del 2017, en Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís hizo un decreto presidencial que dice así literalmente, parte de todo el texto dice de esta manera: sexo asignado al nacer. Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario hombre-mujer. Bueno, esto que acabo de leer es parte del texto del decreto presidencial 40.422 en mayo del 2017. Fue decretado por Luis Guillermo Solís. Dice que la asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Vamos a ver. Resulta y sucede que nos están diciendo que entonces la biología no define el sexo de esa nueva persona, de ese niño, de ese ser que acaba de nacer. Y dice que el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. Y entonces acá dice que el sexo se le asigna a esa nueva persona cuando nace, lo cual es completamente falso, porque el sexo se le reconoce al bebé, a esa nueva criatura que nace del vientre de la madre, se le reconoce el sexo. Ese sexo lo lleva en su ser, en su ADN, desde el primer momento de la concepción. Así que la persona que recibe a ese bebé en un hospital, por ejemplo, lo que hace es reconocerle el sexo, que expresa su cuerpo, por supuesto, mediante sus genitales. De otra manera, también se le puede reconocer el sexo con un estudio de ADN. Y de hecho lo hemos conversado en algunos otros programas o en algunas otras charlas. ¿Qué sucede cuando una persona que ya ha fallecido y han pasado los años y tienen que desenterrar ese cuerpo, que realmente lo que va a aparecer ahí son los huesitos de esa persona? ¿Qué sucede? Cuando sacan esos huesitos, si le aplican un examen de ADN o un examen científico, lo que corresponda, se va a determinar si es hombre o si es mujer. Pero este decreto de Luis Guillermo Solís, en su gobierno que fue del 2014 al 2018, el gobierno del gobierno PAC de Luis Guillermo Solís, primer gobierno del PAC, vino a instaurar este decreto donde está diciendo que las personas no nacen con un sexo biológico. Y además dicen que las personas no encajan en el binario hombre-mujer. ¿Qué significaría esto entonces? Que usted no es hombre y que no es mujer. Y si no es hombre y no es mujer, ¿qué podría ser? Bien, esto llegó a sorprender muchísimo a la sociedad costarricense. Acá en San Carlos realmente nos movió el piso a muchísimos dirigentes comunales, espirituales,
personas que son conscientes del gran valor que tiene la formación de un nuevo ser, la educación de ese niño, el valor de la familia en la sociedad. A todo este grupo de personas, este decreto sencillamente nos impactó y nos impactó de manera preocupante. ¿De dónde salen estas ideas? ¿De dónde salen estos conceptos? Y vuelvo a repetir, el sexo no se le asigna a una persona, el sexo se le reconoce cuando esa persona nace. El sexo se reconoce en cualquier momento del transcurso de la vida de esa persona y aún así, después de fallecida, existen los exámenes científicos para reconocer el sexo de cualquier persona, así sea un examencito que se aplica a los huesitos que hayan quedado, a un cabello, a una parte del cuerpo de esa persona. El ADN va a decir claramente si es hombre o si es mujer. Bajo estos conceptos que vinieron a aplicar a Costa Rica, y uno se pregunta, bueno, pero ¿de dónde salió eso? Investigando encontramos que en el 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió ese concepto. Hay un tuit donde la Corte Interamericana se expresa y dice sexo asignado al nacer. Acá tenemos la copia de ese tuit, esa publicación, y dice de esta manera: esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. Trascender es ir más allá, que puede haber más allá de ser masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario hombre-mujer. Nos venimos a encontrar el mismo tema, el mismo concepto, las mismas palabras, la misma definición que en el 2016 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente en sus documentos, y que también lo hizo público en las redes sociales. Y ese concepto de que se nace sin sexo, que no es un hecho biológico, imagínense lo que es venir acá en los años 2000, en el nuevo milenio, a decir que la biología queda desechada. Pues este concepto que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el concepto que replica Luis Guillermo Solís acá en Costa Rica en este decreto 40.422. Y como lo venía comentando, esto enciende las lucecitas. Esto realmente preocupa a los padres de familia y preocupa a muchísima gente más acá en Costa Rica. Y vamos a agregar que este presidente, expresidente en este momento ya, don Luis Guillermo Solís, en Casa Presidencial en 2014 levantó la bandera LGBTIQ, que es la bandera multicolor que representa a esa comunidad. Y más allá de decir que representa a esa comunidad, tenemos que decir que representa los objetivos y las luchas de esa comunidad. Y bueno, ese montón de colores o esa agrupación de letras LGBTIQ, que significan, por acá las hemos mencionado en otro momento, la L significa lesbianas, dos mujeres que tienen relaciones sexuales. La G significa gays, dos hombres que tienen relaciones sexuales, lo cual viene a decirse homosexuales. La T, la letra T significa trans. La letra B significa bisexuales, lo que quiere decir que entonces una persona puede tener relaciones con personas de ambos sexos, con hombre y con mujer al mismo tiempo. Y la letra Q, que se adicionó
en los últimos tiempos que viene a agrupar a todo lo indefinido o lo extraño o lo raro en esta materia de lo que ellos llaman diversidad sexual. Pero hoy queremos referirnos a la letra T, a la letra trans. La letra trans que está siendo promovida por el MEP, por el gobierno, por este gobierno, por el anterior gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís y por este actual gobierno también del PAC de Carlos Alvarado. Ellos promueven estos grupos LGBTIQ y promueven este concepto trans. Y el concepto trans lo que viene a decir es que un hombre puede transformarse en mujer y que una mujer puede transformarse en hombre. Esto es sumamente peligroso y esto es dañino para la salud física y la salud mental de los niños y los jóvenes, de nuestros hijos, de los niños y jóvenes que están en los centros educativos. Esto, en opinión de los padres de familia, en mi opinión, es falso, es completamente falso, porque un hombre no puede transformarse en una mujer y una mujer no puede transformarse en un hombre. Pero estos conceptos están siendo impulsados desde el 2017 en Costa Rica y más allá de que lo adopte una persona mayor de edad y quiera implementarlo en su vida, que al ser mayor de edad diríamos, bueno, vamos a respetar, cada quien hace con su cuerpo o con su vida lo que guste, lo que quiera, pero no, el asunto es que estos conceptos están siendo implementados, promovidos en los centros educativos. A los niños de preescolar, a los niños de primaria, a los jóvenes de secundaria. Y es aquí donde los padres de familia pedimos respeto y decimos, no se vale que estén jugando y estén afectando la salud física y la salud mental de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes. Sucede que cuando el Ministerio de Educación Pública en el 2018, el 2 de abril del 2018, le da una circular, le emite una circular a los centros educativos de educación privada de Costa Rica y les dice que implementen los programas de educación sexual, todos ideologizados, todos bañados con este enfoque de género o diversidad de género o ideología de género, como le gusten llamar, pero finalmente todos cargados con los objetivos de la comunidad LGBTIQ, cuando el MEP le dice a los centros de educación privada que implementen esos programas y esas actividades, resulta y sucede que los centros de educación privada de Costa Rica dicen no. Esto no lo vamos a implementar en nuestros centros educativos, lo cual significa que las familias de mayores ingresos económicos, de mayor estatus académico, de mayor profesionalismo, las familias más acomodadas de Costa Rica que pueden mandar a sus hijos a los centros educativos privados se opusieron rotundamente a la implementación de esos programas, a que llevaran esos conceptos a los centros educativos. Y el MEP les resolvió en menos de 48 horas y les dijo, muy bien, queda optativo para ustedes. ¿Por qué? Si la comunidad de centros educativos privados en Costa Rica protestó y logró que no les impusieran estos conceptos, que no les impusieran esas actividades y esos programas a los hijos, a los niños, a los jóvenes en sus centros educativos, ¿por qué en el caso de los estudiantes de los centros educativos públicos sí se ven obligados a llevar este material, a recibir esta información, a llevar adelante estas actividades que atentan contra su salud física, contra su salud mental? ¿Por qué
tienen que recibir este material estos niños y jóvenes si este material es completamente opuesto a los principios y valores familiares? Totalmente opuesto a lo que sus padres, mamá, papá, abuelo, tía, el encargado que esté de este muchacho, ha decidido como la educación para él. No estamos de acuerdo con estos conceptos, jamás podemos estar de acuerdo con que se le diga a un estudiante que puede cambiar de sexo, que no tiene sexo, que un niño nace sin sexo, que la biología no cuenta y que hay un error de percepción cuando se le asignó el sexo. No hay ningún error. El sexo se trae en el ADN, cada persona desde el primer momento de la concepción, y esto es un grave error que está cometiendo esta corriente ideológica, esta ideología de género que penetró a Costa Rica mediante el gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís y que sigue, que continúa avanzando con este gobierno del PAC de Carlos Alvarado. Así que hoy queremos reflexionar, informar a los padres de familia qué es lo que aparece en estos manuales. Aquí tenemos el manual que es para secundaria, el manual que es para tercer ciclo. Hay actividades y hay conceptos de trans. También tenemos otro manual que fue diseñado para celebrar en mayo el día de la no homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia. Y de esto queremos conversar. ¿Se están dando cuenta los padres de familia de este material que están recibiendo sus hijos en los centros educativos? ¿Acaso están de acuerdo todos los profesores en Costa Rica con este material? Maestras de primaria, profesores de secundaria. ¿Acaso están capacitados para llevar adelante estos conceptos? Aún así, contra la posición de los padres de familia, aquí en San Carlos nos hemos manifestado rotundamente en contra de estos programas. No estamos de acuerdo, no podemos aceptar que estos conceptos así tan fácilmente se apliquen, se le suministren estos conceptos a los estudiantes, porque nos parece que sencillamente faltan a la verdad. Faltan a la verdad y es una falta de respeto, porque hay personas de esos grupos minoritarios LGBTIQ que abogan y dicen que quieren respeto, pero no están respetando al resto de las familias. En el manual de colegio que emitió el MEP en el 2017 y que empezó a implementar, inició a implementar en el 2018, dice persona trans. El concepto dice así: hace referencia a una persona cuya identidad o expresión de género no corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo al nacer. Hacen una separación de género y sexo acá. Luego dice, esta categoría amplia abarca la diversidad de expresiones que pueden existir en el espectro trans. Vean qué preocupante. Repito, dice esta categoría amplia. Abarca la diversidad de expresiones que pueden existir en el espectro trans, como las personas transgénero, transexuales, personas travestidas, mujer trans o transfemenina, hombre trans o transmasculino, entre otros. Viene el MEP y nos dice que existe el concepto trans, lo cual significa que un hombre se puede convertir en mujer, que una mujer se puede convertir en hombre, y dice que es una categoría amplia y lo deja completamente abierto. Menciona algunas categorías o algunas definiciones ahí como transgénero, transexuales, personas travestidas, mujer trans, transfemenina, hombre trans, transmasculino, entre otros. ¿Cuáles otros?
¿Hasta dónde llega ese entre otros? Queda abierto, amplio. Y estos manuales, muy lamentablemente, mandan al estudiante muchísimas veces a buscar información a internet. Yo le digo a los papás, a los maestros, a los profesores, hagan ustedes mismos la prueba. Tomen el computador o tomen el teléfono, que ahora todo el mundo está conectadísimo a internet. Escriban ahí busquen imágenes, busquen conceptos. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar de todo. Y cuando aquí el MEP dice que es una categoría amplia, pues ahí tenemos aportes en otros países donde ya están hablando de transespecie. Por ejemplo, porque hay gente que no se cree humana, que cree que pertenece a otra especie. Y también hablan de raza, porque entonces usted no es de una raza, es de otra. Y esto está llevando a la gente a utilizar hormonas, operaciones, métodos quirúrgicos para cambiar la apariencia de su cuerpo. Esto es muy, muy preocupante. Y es que el mismo MEP, pongamos atención papás, lo que el MEP le está diciendo a nuestros hijos, lo que le está diciendo a nuestros muchachos. Hay un concepto donde les inculca, les promueve la modificación del cuerpo para alcanzar este supuesto cambio de sexo, cambio de género. Y esto no es real. Aquí los papás tenemos que empoderarnos en estos temas, llevar el tema a la mesa de nuestras casas y hablar abiertamente con nuestros hijos, porque todo este material lo están recibiendo dentro de las instituciones y también en toda la publicidad que hay tanto en la televisión, en lo que se llama cine, películas, en lo que son redes sociales. Hay un concepto que dice identidades de género en estos manuales. Este concepto dice así: hace referencia a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Nuevamente nos dicen que el sexo se le asigna, no, el sexo se le reconoce a la persona. Y entonces aquí hacen un divorcio entre el sexo y el género, como si pudieran andar completamente por caminos separados. Cuando lo real es que usted es mujer y se le asigna un género femenino, es hombre, se le asigna un género masculino. Aquí el concepto agrega: incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Vamos a ver ¿Cómo aterrizamos esto? Es que no es posible que el Ministerio de Educación Pública lleve esos conceptos a las aulas de nuestros hijos, lo impongan en las instituciones públicas, cuando las instituciones privadas se niegan a llevar adelante esos conceptos. Ya eso también es clara evidencia de que esto no funciona, de que esto no es real, de que esto no es prudente, de que esto no es aceptado en la comunidad costarricense. Y este concepto que acabo de leer dice que se puede modificar el cuerpo para alcanzar ese cambio de género. ¿Cómo modificar el cuerpo? Y ahora lo vamos a conversar más. Habla de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, como es el consumo de hormonas. Y de esto vamos a hablar más ahora que regresamos del corte comercial, pero realmente estamos impactados con estos conceptos que están sencillamente promoviéndose de manera abierta en los centros educativos. Radio Santa Clara.
En la Universidad Católica, seguimos en periodo de matrícula. Pregunta por nuestros descuentos en materias y visítanos en nuestras sedes de San Carlos, Nicoya, Ciudad Neily y Moravia. Para más información, llama ya al 4111-7272 o al WhatsApp 6020-4282. Vivo aquí, pero antes era de allá. Estas elecciones se viven de cerca. Actualice su domicilio electoral para votar más cerca de donde vive. Tiene tiempo a más tardar el 1 de octubre para acercarse a alguna de las 32 sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país para que pueda votar más cerca de donde vive. En estas elecciones municipales 2020, haga valer su derecho. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Alicia, ¿qué le pasó? Ay, doña Flor, con estos aguaceros se me inunda la casa. ¿Usted sabe que puede hacerle arreglos con el bono de vivienda? ¿En serio? Sí, hay un bono para reparar o mejorar la casa. No vaya al Bambi. De una vez vaya a una mutual, cooperativa o bancos autorizados. ¿Y es difícil tener el bono? Hay que cumplir los requisitos como tener una familia, nunca haber recibido el bono, ser costarricense o residente legal en el país y además, por sus ingresos le pueden dar un préstamo. Más información en las redes sociales del Banco Hipotecario de la Vivienda. Gran Feria Roes, de liquidación. Hasta un 30% de descuento en mercadería seleccionada de contado o a crédito 12 meses sin intereses. No se la pierda. Solo por septiembre en Roes. En Ciudad Quesada, frente a la plazoleta del mercado. Bioeco, calidad y ambiente. empresa de origen costarricense, ofrece al sector agrícola productos naturales y orgánicos para la producción sostenible de los cultivos. La utilización de estos insumos permite reducir el uso de agroquímicos dañinos para la salud y el ambiente. Bioeco brinda insecticidas, fungicidas y bactericidas orgánicos para controlar plagas y enfermedades, así como productos enfocados en la fertilización, nutrición y estimulación del crecimiento de los cultivos. Para mayor información, contáctenos al teléfono 2474-1512 o bien al Facebook Bioeco COCR. Bioeco, calidad y ambiente. Oh, 550 AM, Radio Santa Clara. Bueno, regresamos. Aquí estamos en Familias en Acción, compartiendo temas muy delicados, muy importantes que los padres de familia deben conocer estrictamente para poder defender a sus hijos ante las corrientes ideológicas que traen conceptos, que traen temas, que traen actividades que realmente afectan la salud física y la salud mental de nuestros hijos. Y por eso acá en San Carlos hemos estado diciendo presentes en esta lucha, diciendo un no rotundo a las imposiciones, un no rotundo a la imposición de la ideología de género. Y cuando nos dicen, bueno, es que la ideología de género no existe, es que eso se lo inventaron. No se lo inventaron, porque cuando estamos encontrándonos que en el Ministerio de Educación Pública, en las escuelas y colegios, vienen a explicar, por ejemplo, que existe el concepto trans y que un hombre se convierte en mujer y una mujer se convierte en hombre, entonces yo creo que aquí todos tenemos que sentarnos a conversar en la mesa y decir, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué le están enseñando esto a mis hijos? ¿En qué momento se decidió? ¿Cuándo fui consultado como padre de familia? ¿Se me tomó en cuenta como papá, como mamá? ¿Cuándo yo di la aprobación para que mi hijo sea adoctrinado en estos temas? Porque finalmente es impuesto. Y esa es la razón por la cual tenemos que informarnos y dar la lucha. Bueno, por acá en redes sociales vamos a saludar a José Pablo Espinosa. Dice, hola Carol, saludos. Muchas gracias José Pablo, que nos escucha en Pital. También nos acompaña Anabel Rodríguez. Dice, buenas noches, saludos. Un saludo a Anabel, muchísimas gracias por todo el apoyo.
Vamos a recordarles que si gustan llamar, hacer algún aporte, pueden marcar el 2460-6666. También pueden mandar un mensajito, vamos a ver, en el WhatsApp 7172-3997, que es de Radio Santa Clara. Y por las redes sociales, en el caso mío, Carol Salas Vargas, pueden encontrar mi Facebook. Normalmente y de manera constante hay publicaciones, contenidos que son pro vida, que son pro familia, hay explicación, muchísimo abordaje de esos programas de educación sexual del MEP, que nos oponemos a las actividades que vienen cargadas de ideología de género. Por supuesto que estamos de acuerdo en que los jóvenes reciban educación sexual, creemos que es necesaria, pero que sea una educación sexual que esté basada en ciencia, que esté basada en biología y que no esté basada en ideologías o en preferencias o gustos sexuales de una u otra comunidad, uno u otro grupo o de esta agrupación de la comunidad sexual diversa, que así se denominan los LGBTIQ, que es lo que nos está sucediendo justamente desde el 2017 acá en Costa Rica y que viene fundamentado en los programas del MEP, programas que se hicieron oficiales a partir del 2018, están oficiales en este momento vigentes en las escuelas, vigentes en los colegios. Y una de las fundamentaciones que traen estos programas es un subeje temático que dice así: identidad y diversidades. Se busca trascender los binomios hombre y mujer, hombre-mujer, y masculino-femenino. Voy a repetir, lo estoy leyendo textualmente, lo que aparece en los programas de educación sexual. Se busca trascender los binomios hombre-mujer y masculino-femenino para abordar más bien la diversidad de las vivencias y las expresiones de la afectividad y la sexualidad, todas ellas legítimas y respetables. ¿Cómo podríamos entender y aceptar que se va a trascender el binomio hombre-mujer? ¿Qué puede haber más allá? Porque trascender es ir más allá de ser hombre y más allá de ser mujer. ¿Qué puede haber? Y es ahí entonces donde se abre toda una gama de posibilidades para los estudiantes, para los niños, para los jóvenes, para estas nuevas generaciones. Se les abre toda una gama de posibilidades que es una corriente ideológica donde usted puede ser lo que usted guste. Puede ser, por ejemplo, dicen por ahí que usted busque género en internet y usted se va a encontrar que género existen muchísimos, es una lista interminable. Hay un género que se llama fluido, por mencionar alguno. En género fluido le están diciendo a los muchachos entonces que hoy pueden ser hombre, que mañana pueden ser mujer y que luego pueden volver a cambiar. Eso es sumamente falso, eso es peligroso. Los papás no estamos de acuerdo en que esto se le esté enseñando a los niños y los jóvenes. Y aunque parezca que estamos repitiendo, que esto ya se ha dicho, lo vamos a seguir denunciando. Es que no estamos de acuerdo. Los papás nunca aceptaron este tipo de educación. Simplemente es una educación que está impuesta en el MEP por una corriente ideológica, porque en este momento el país está siendo dirigido por el PAC, que es un partido político que asumió esa corriente ideológica y que apoya a la comunidad LGBTIQ y que es contrario a respetar los principios y los valores familiares, principios y valores cristianos en los que los padres de familia desean que sean educados los hijos. Y entonces tenemos esa fundamentación, como les repetí, dentro de esos programas donde se pretende trascender hombre y mujer. Se pretende ir más allá de lo que sea hombre y mujer. Y bajo ese fundamento y muchos otros, es entonces que encontramos ese concepto de persona trans
y estábamos comentando justamente antes de irnos al corte comercial que se promueven estos programas que los estudiantes hagan uso de medios médicos, medios quirúrgicos o de otra índole para lograr que su cuerpo cambie, sea modificado y de esa manera se piensa que se cambia el género, que se cambia el sexo. Antes lo mencionamos y aquí volvemos a repetirlo. Habla de que, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole. Muy bien, cuando hablan de otra índole, ¿qué más podría ser? ¿Qué es un medio médico? ¿Qué es un medio quirúrgico? ¿Qué es lo que estamos observando? Lo que está sucediendo en otros países bajo estos conceptos, bajo estas premisas. Pues resulta y sucede que le están aplicando hormonas a los menores de edad para modificar el crecimiento, para modificar lo natural de su cuerpo. Entonces, si de pronto es un hombre y le va a salir el vello en la barba, lo que se busca con las hormonas es disminuir esa capacidad de vello o cambiar la voz o aumentar los senos. Las hormonas lo que viene es alterar el crecimiento natural de aquel cuerpo, de aquel niño y de aquel joven. Y resulta y sucede que acá en Costa Rica, el año pasado, 2018, el presidente Carlos Alvarado viene a realizar una serie de decretos. Porque recordemos que en Casa Presidencial fue nombrado un comisionado LGBTIQ, que sería una persona encargada de velar por los intereses de esta comunidad, promoverlos, impulsarlos. Y bueno, antes de su nombramiento, como ya lo hemos mencionado en el gobierno anterior, con la ministra Sonia Marta Mora, que ya no es ministra, está fuera de Costa Rica como embajadora en Francia, pero bajo el mandato de ella en el MEP, se implementaron esos programas de educación sexual que están vigentes, que fue la secuencia a lo que venía implementando Garnier. Leonardo Garnier también en el MEP, que había hecho una modificación a los programas anteriores. Y por cierto que en aquel momento, según la misma versión de Garnier, a él le consulta un periodista y ¿qué va a decir la Iglesia Católica en relación a esos programas? Y él dijo, no me interesa la opinión de la Iglesia. Y en realidad esa ha sido una característica de este gobierno del PAC de no escuchar. Porque los padres de familia acá en San Carlos, que se opusieron a esos programas y protestaron el año pasado, 2018, a inicio del curso lectivo, lograron que la ministra Sonia Marta viniera acá, los escuchara, los atendiera. Yo participé como invitada en ese grupo, les ayudé a preparar el material, el documento, la carta, la exposición a la ministra, y ella dijo que iba a contestar lo más pronto posible, y eso fue el 12 de febrero de 2018, y aquí estamos en el 2019 y sencillamente nunca contestó nada. Entonces este gobierno no escucha. Lo que hizo este gobierno 2018 de don Carlos Alvarado es que declara de interés público el protocolo de hormonización. Quiere decir que a nivel del sistema de salud nacional, que sería la Caja Costarricense del Seguro Social, ya se aprobó y ya se oficializó que se puede aplicar hormonas a una persona que va a realizarse un tratamiento para decir que es mujer pero ahora se convierte en hombre, o para decir que es hombre y se convierte en mujer. Sumado a esto, desde el año pasado, también en mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones eliminó la M de masculino, la F de femenino en las cédulas de identidad, justamente para impulsar este tema, este concepto, este asunto de que
se puede llevar adelante el concepto trans en la sociedad costarricense. Y finalmente, si un adulto se lo cree, ya es responsabilidad de ese adulto. El problema y la denuncia que hacemos acá, y en lo que definitivamente no podemos estar de acuerdo, es que estos conceptos se impongan a los niños, a los menores de edad, a los jóvenes, y que sea promovido por el Ministerio de Educación Pública. Acá tenemos una imagen que no se va a mostrar en redes sociales. Esta imagen corresponde a una visita que yo misma realicé junto con otros señores acá de San Carlos a un museo en San José, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, que está ubicado en Barrio Escalante, y el museo es administrado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura del gobierno. Quiere decir que este museo pertenece al gobierno. Es un museo que recibe fondos públicos. Resulta y sucede que a los museos llevan giras de estudiantes de escuela, de preescolar, de primaria, secundaria, también estudiantes universitarios. La misión de los museos en Costa Rica es justamente educar a la población. Y el año pasado, repito, en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia había una exposición trans. Por acá tengo la prueba, tenemos las pruebas, tenemos los testigos de que esa exposición realmente se dio acá en Costa Rica, donde hay cuadros de personas desnudas con sus genitales invertidos. Entonces vamos a encontrarnos una mujer con sus pechos desnudos, pero el genital es masculino. Y vamos a encontrarnos un hombre con su torso, pero el genital es femenino, y así varios cuadros. Quiere decir que el MEP, además de plasmar esos conceptos en manuales, que aquí tenemos los manuales descargados de la página oficial del Ministerio de Educación Pública, además de colocar el concepto, además de promover abiertamente a la comunidad LGBTIQ en actividades, en muchísimas actividades en esos programas, resulta y sucede que también avanza con imágenes mediante el museo, y no tardaría mucho en llevar esas imágenes en folletos a los centros educativos. Un papá, por ejemplo, autoriza, mira, una gira, van a llevar al grupo de mi hijo, van a llevar a mi hija, a la maestra, a una gira, a un museo, y se supone que usted pensaría que va a ir a estudiar, que va a ver imágenes o información histórica del país o alguna otra información bastante relevante, pero no que va a ir a ver esos conceptos distorsionados en cuadros. Porque esta es la manera en que se adoctrinan en las mentes. Esta manera es la manera en que se imponen esos conceptos a los niños y a los jóvenes. Mediante conceptos, mediante imágenes, como esos cuadros de desnudos, mediante cuentos también. Vamos a encontrarnos un folleto que es, vamos a ver, por acá lo tenemos. Para quienes nos siguen en redes, por acá tenemos el folleto. Tenemos entonces un folleto que está diseñado con cuentos para impulsar la homosexualidad, cuentos de lesbianismo, cuentos de trans también. Hay un cuento diseñado para primaria. Está el cuento que se llama Rojinaranjiverde. Tenemos cuentos para secundaria, como les estaba mencionando. Vamos a repasar por acá. Y esto viene también a reforzar esos conceptos. El concepto de homosexualidad, el concepto de lesbianismo, el concepto de trans. Nuevamente, que el tema que hoy estamos acá manejando es ese concepto de trans, que para nosotros, para los padres de familia, es completamente falso, y lo que se está haciendo es un gran daño a la salud física y la salud mental de los estudiantes y de los niños, de los jóvenes. Y vamos a ir concluyendo con este tema, que nos queda un poquitito de espacio, porque en el protocolo LGBT,
LGBTIQ finalmente, porque vienen todas las letras incluidas en los contenidos de estos protocolos, que aquí tenemos el protocolo también. Padres de familia, pongamos muchísima atención, despertemos, defendamos a los hijos ante estas imposiciones arbitrarias. Y nos vamos encontrando aquí un concepto dentro del manual del protocolo Bullying 2019 del MEP. Dice este concepto: los grupos LGTB, ahí aparece la letra T, que es de trans, que es el tema que estamos abordando hoy. Grupos LGTB son movimientos que realizan una lucha política y social por validar y ver respetados los derechos que les son violentados e invisibilizados en determinado contexto social, histórico, cultural, a razón de las vivencias de sus sexualidades. Vamos a repetir el inicio de este concepto. Los grupos LGTB son movimientos que realizan una lucha política y social. Una lucha política y social por validar y ver respetados los derechos que les son violentados. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que estos grupos se han dado a la tarea de llevar adelante su lucha por sus objetivos, pero lo han hecho de dos maneras: de manera social, con protestas, y de manera también política. Han escalado en los diferentes niveles de política y por lo tanto tienen el control ahora de la toma de decisiones que afecta a todo el país, y es ahí, y es de esta manera, y es desde ahí que nos vemos afectadas todas las familias, porque les han impuesto a nuestros hijos en el sistema educativo público todos los objetivos de la comunidad LGBTIQ mediante los programas de educación de sexualidad y afectividad, mediante protocolo LGBTI, protocolo del bullying, mediante los cuentos para la lesbofobia, bifobia, transfobia, homofobia, que se celebra para mayo, en la segunda semana, 14 de mayo. Mediante la política, mediante la toma de decisiones donde llegó esta comunidad LGBTIQ, mediante la política es que lograron imponer la ideología de género o el enfoque de género o la diversidad sexual como ellos la conciben a todos los niños y jóvenes de Costa Rica. Padres de familia, les hacemos un llamado para que se informen, para que estén atentos, para que defiendan a sus hijos, para que busquen información, conversen con los educadores, con el maestro, con el profesor, con el director, para que estén atentos a qué días y qué actividades van a realizar en los centros educativos. Acá en Familias en Acción llevamos adelante esta lucha por defender la familia, por defender a los hijos, por decirles sí a la vida, sí a una educación sexual sana que esté basada en biología. Les invitamos a que nos sigan acompañando todos los martes a las 7 de la noche. Les invitamos también para que formen parte del movimiento San Carlos por la Niñez y la Juventud. Pueden buscar información en mi Facebook personal, Carol Salas Vargas. También les puedo atender un mensajito, una llamada al 89 24 9377. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lucha. Los hijos son lo más sagrado que tenemos. Luchemos por ellos. Se despide Carol Salas. Familias en Acción. Porque la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y principios cristianos para el desarrollo y progreso de la humanidad. Infórmese y desarrollemos juntos acciones en defensa de la familia tradicional. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco.
Transmitiendo por los 550 del AM 550 del AM y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada, llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia.